La paz del Señor esté en el corazón de todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí al aire para compartir estos momentos de fe en la presencia real de Jesucristo bajo la forma sacramental de pan, Dios con nosotros. Y es hermoso este momento, estos momentos que podemos compartir, porque nosotros hemos sido creados para Dios. Hemos sido creados para darle gloria a Dios. Ya Jesús lo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios Padre, para darle la gloria a Dios Padre. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dándole tiempo para conocer, profundizar en el misterio del Hijo de Dios Padre, Jesucristo nuestro Señor, que se ha quedado en medio de nosotros bajo la forma sacramental de pan. Y entonces estamos haciendo aquello para lo que hemos sido creados. ¿Qué? Conocer a Dios, amar a Dios, acercarnos a su corazón a través de su Hijo Jesucristo. Para esto hemos sido creados y en este momento estamos haciendo aquello para lo que hemos sido creados. Por eso son momentos importantes. Son momentos agradables para nuestro espíritu, tal vez no para nuestro cuerpo que quisiera estar haciendo cosas que a él le agradan, pero hay cosas más importantes. Acuérdense que el alma tiene derechos superiores a los derechos que tiene el cuerpo, porque el cuerpo no, así es como nos lo dicen los santos, ¿verdad? El alma tiene derechos superiores a los derechos que tiene el cuerpo. Y como el alma tiene derecho a Dios, busca a Dios, necesita de Dios para poder tener vida, pues entonces aquí estamos haciendo eso, buscando a Dios para poder tener vida y estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Entonces podemos y debemos de estar contentos en este momento que vamos a compartir nuestra fe en Jesucristo bajo la forma sacramental de pan. El Papa Juan Pablo II, durante su viaje pastoral a Francia por allá en 1986, desde ahí escribió una carta al Padre General de la Compañía de Jesús, y le encargó que la orden se empeñara en fomentar y extender la devoción al Divino Corazón de Jesús. Y entonces empieza a trabajar esta orden y empieza a conocerse y hacerse general el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces el Papa va a concretizar algo bien importante. Dice él, tenga como expresión concreta la práctica de la hora santa. Fíjense cómo Jesús no deslinda, no separa, no rompe una devoción de la presencia real de Jesús, porque es a Jesús mismo al que se le está ofreciendo esta devoción. Pero si le quieres ofrecer esta devoción a Jesús, hazlo frente a Él, ¿verdad? También por eso de manera concreta, en la hora santa, en la práctica de la hora santa. Fíjense cómo muchas personas que tienen el Sagrado Corazón de Jesús en su casa, muchas personas que tienen la imagen de Jesús de la Misericordia, el Señor de la Misericordia en sus casas y rezan todos los días a las 3 de la tarde, el Rosario de la Misericordia, pero tenemos que ir ante el Santísimo. Ahí está Él. Qué bueno que le hables, qué bueno que lo llames, qué bueno que vivas lo que te toca vivir, de oraciones en tu casa, en tu familia, pero no por estas devociones particulares que damos ya nosotros exentos. Que alguien diga, no, pero es que yo ya estoy rezando los 20 misterios del Santo Rosario, yo ya estoy rezando la corona de la misericordia, yo ya estoy leyendo las Sagradas Escrituras. Sí, pero no nos quita el compromiso que tenemos, porque una cosa es trabajar para Dios que estar con Él. Sí, una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es estar con Él. Cuando nosotros logramos hacer que nuestro trabajo se convierta en una oración, nuestro trabajo es importante y tiene vida verdadera, pero aún así los enamorados siempre necesitan de la presencia de ese San Juan de la Cruz. Es necesario la presencia y la figura. Es necesario, por eso la Eucaristía nos ha dejado el Señor. Su presencia real bajo aquel velo sacramental de pan, pero es una presencia real. Es una presencia, es Dios con nosotros. Entonces, todas estas devociones que son buenas necesitan quedar concretizadas, iluminadas,
coronadas con la adoración al Santísimo Sacramento. Y si no se coronan con la adoración al Santísimo Sacramento, es como querer hacer el bien, querer dejar la celebración de la Santa Misa para hacer el bien. Es no entender, ¿verdad?, la diferencia entre la criatura y el Creador, entre Dios y las cosas de Dios. Necesitamos, por lo tanto, volver a esta práctica de la adoración al Santísimo Sacramento, muy olvidada ya por muchísimos bautizados dentro de esta Iglesia Católica. Eh, la voluntad del Papa va a ser muy clara, ¿verdad? Margarita María Lacoque va a ser la que va a recibir el mandato de Jesús. Y fíjense cómo le va a decir Jesús: en adelante, todas las semanas, la noche del jueves al viernes, practicarás la hora santa para hacerme compañía y participar en mi oración del huerto. Fíjense nada más de quién es la invitación a la hora santa. No es una iniciativa meramente humana. Sí, no es una iniciativa meramente humana, es una invitación divina. Jesús nos lo está pidiendo, el Papa va a venir a concretizarlo. Así hágase, expresándose concretamente en la hora santa. Fíjense, Jesús dice, en adelante, todas las semanas, todas, no cuando puedan, no cuando tengan tiempo, no cuando les nazca, no cuando les parezca bien, no, esto es todas, esto es un mandato. Mandato, es que muchas personas toman todas las cosas de Dios como sugerencia, como una simple invitación. Ay, si quieres, ay, si te dan ganas, ay, si te gustaría. Y no, las cosas de Dios, aunque Dios las presenta como invitación, son mandatos. Son mandatos, eso lo puede entender cualquiera. Si yo quiero trabajar en una empresa y el jefe dice, tengo ganas de un vaso de agua y yo me quedo sentado, lo va a tomar como casi como una ofensa. ¿Verdad? Está haciendo referencia a lo que él quiere y que yo le puedo alcanzar. Entonces, esos elementos son importantes. También con Jesús son importantes. Él nos lo presenta muchas veces y muchas ocasiones. Lo que nos va a pedir lo presenta como una dulce invitación porque su amor, su corazón es misericordioso. Su corazón es misericordioso y no se escuda en la autoridad que tiene, que podría ejercer y que podría implantar. No, el Señor así es. Entonces, no dejemos las invitaciones de Jesús a un lado simplemente porque no se nos ha impuesto de manera drástica como estamos acostumbrados, ¿verdad? Desde niños, hasta que no me griten, hasta entonces ya cuando veo que vienen con el cinto en la mano, entonces corro a hacer lo que me dijeron. No, no tenemos que esperar a tanto. No tenemos que esperar a tanto, ¿verdad? Dice el Papa Juan Pablo que si la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no se centra en la Eucaristía, es una devoción truncada. Es decir, no alcanza la plenitud, no alcanza la cumbre, no llega al máximo. ¿Por qué? Porque se quedó en la expresión de la letra y no llegó al espíritu. Si una devoción no me enamora de Dios, no me sirve, no me sirve. Si yo hago, es que hay muchos errores en esto. Si por ejemplo yo dijera, a mí me gusta rezar el rosario de la misericordia, uno porque es más cortito y dos porque siento bonito en mi corazón cuando rezo la hora de la misericordia. Entonces, cada vez que yo lo voy a rezar, lo rezo por estas dos razones, porque es más cortito y porque siento bonito en mi corazón. Entonces lo estoy haciendo por amor a quién esta oración. ¿La estoy haciendo por amor a Dios o la estoy haciendo por amor a mí? Ya la estaría haciendo por amor a mí, no por amor a Él. No, tenemos que ir purificando todas estas cosas. Este es un vicio en el que podemos caer. Si la gente dijera, yo voy a orar al Santísimo porque siento tan bonito, entonces vas por amor a ti. Es que nosotros no nos movemos por los sentimientos. Nosotros nos movemos por las razones de la fe. La cabeza, ¿verdad? Dios mío, necesitamos ir entendiendo esto, que vaya entrando bien a nuestra cabeza, ¿no?, estos conceptos, para que no vayamos
vayamos a confundirnos, para que no vayamos a pensar que estamos bien cuando los ojos de Dios no lo estemos. Y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, mucho. Repito lo que dice el Papa: si la devoción al corazón de Jesús no se centra en la Eucaristía, es una devoción truncada. ¿Cuántas devociones tendremos nosotros que están truncadas porque no llegan hasta Jesús? Inclusive las devociones marianas. La Santísima Virgen no es como una estrella que quiera simular ser un sol. No, no, no. Ella sabe quién es y no le gusta que alguien la confunda con Dios. Ella no es Dios, ni quiere que le ofendan a Dios por cantarle cosas bonitas a ella. No, ella sabe perfectamente quién es, qué papel debe desempeñar. Su humildad y su dulzura y su amor para con Dios es lo que la hace grande. Entonces así también nosotros tenemos que ir actuando en nuestra vida. El único que es grande es Dios, y todas las devociones marianas que no terminan en la Eucaristía, hay que empezar a dudar de esas devociones, no de la devoción en sí, sino de las personas que practican esas devociones. Una devoción auténtica se refleja en la adoración al Santísimo en la Eucaristía, en la hora santa. Depende de cómo mire esa persona a Jesús, así va a ir aprendiendo a mirar a las personas que le rodean. Si son personas que van ante el Santísimo y se ponen de rodillas, pero sus ojos brincan para todos lados y no pueden mantener un momento su mirada puesta sobre Jesús, podemos dudar de todas sus oraciones y podemos dudar de todas sus cosas. Porque esto el Señor nos va, a través del Papa Juan Pablo II, nos está iluminando que una devoción para que sea útil a nosotros, tiene que llevarnos a la Eucaristía. Y sin la Eucaristía, nada tiene sentido de las cosas que nosotros podamos llegar a hacer. Ahí está el centro y el culmen. El centro y el culmen, porque si las devociones por sí solas pudieran salvarnos, pues entonces Jesús nos hubiera dejado puras devociones, no nos hubiera dejado su Eucaristía, pero dejó la Eucaristía y permitió las devociones, porque las devociones nos van acercando, van abriendo caminos, van preparando nuestra alma, a veces van educándonos lo que tengan que hacer y van acercándonos a Dios. Por eso el Señor ha querido y ha tenido así a bien respetar eso en nosotros o para nosotros. Eh, el Papa Pablo VI, en Mysterium Fidei, dice: cualquiera que se dirige al augusto sacramento de la Eucaristía con particular devoción, fíjense, es decir, no solamente que llegues ahí, te hinques para pensar en ti, en tus cosas, sino para llegar a Él con particular devoción, y se esfuerza en amar, a su vez con prontitud y generosidad, a Cristo, que nos ama infinitamente, experimenta y prende a fondo. Perdón, a ver, permítanme, que estoy leyéndolo, porque esto es pues, ni modo que uno se aprenda tantas cosas, ¿verdad? Dice que nos ama infinitamente. Bueno, voy a leerlo completo. Cualquiera que se dirija al augusto sacramento de la Eucaristía con particular devoción y se esfuerza en amar a su vez con prontitud y generosidad a Cristo, que nos ama infinitamente, experimenta y comprende a fondo, no sin grande gozo y aprovechamiento de espíritu, cuán preciosa sea la vida escondida con Cristo en Dios, y cuánto valga entablar conversaciones con Cristo. No hay cosa más suave que esta, y nada más eficaz para recorrer el camino de la santidad. Fíjense, esta es la experiencia de aquel que Dios nos ha dado como cabeza, el Papa. Vean cómo expresa, cómo apunta, cómo dirige, cómo enfoca, cómo invita, cómo nos llama a ir a la presencia de Jesús, y nos dice: qué agradable es estar en su presencia, qué provechoso y santificador, y nos da salvación, nos da lo que realmente ocupamos, no lo que nosotros quisiéramos tener solamente, sino lo que realmente ocupamos, y lo que realmente ocupamos es salvarnos. Eso es lo que realmente ocupamos. Lo demás podemos tenerlo o no, puede venir o ir. Salvarnos es lo único realmente importante para nuestra vida.
El Papa nos habla de esta devoción tierna, llena de sentimiento que debería de ser la hora santa, pero la hemos convertido en unas, a veces serie de estructuras frías, insípidas, con unos libritos a veces que ponemos que no nos dicen a nosotros nada y que no le dicen nada a nadie y que nosotros no entendemos y que los demás no entienden y se nos pierde el tiempo cuando deberíamos de ir a crecer en el amor. Estas devociones son importantes en la medida que nos acerquen a Dios, pero si no me están acercando a Dios, pierden la importancia. Pierden la importancia. Dice el Papa que el practicar la hora santa, el ir ante Jesús sacramentado, ordena las costumbres. Fíjense qué expresión tan hermosa, tan importante. ¿Qué tal si tú tienes alguna costumbre de los que ofenden a Dios? Que tú pensaste al principio que no, ¿verdad? Porque alguien te inició en esto y tú ni siquiera sabías que era malo, pero ya ahora que lo sabes, y continúas con esa costumbre que ya no te puedes arrancar de tu corazón, pues entonces el Papa nos está invitando para ir empezando a solucionar estas cosas tan importantes a través de la adoración al Santísimo. Dice, ordena las costumbres, alimenta las virtudes. Fíjense qué bonito, qué importante. Alimenta, fortalece las virtudes, consuela a los afligidos. Jesús lo dijo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y lo sigue diciendo, solo que ahora lo dice en silencio, en ese pan, ahora lo dice, pero en la quietud de ese altar. Desde ahí el Señor dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, vengan y coman de balde, coman, beban leche, coman. El Señor sigue haciéndolo, pero ahora lo hace desde ese silencio del Santísimo Sacramento. Ahí sigue consolando a los afligidos, dice el Papa, fortalece a los débiles. La gente ahorita se está quejando por todos los problemas que hay en el mundo. Se están quejando, se está aumentando debido a los problemas el índice de suicidio. La gente ya no soporta la situación que se está viviendo y han llegado muchos a suicidarse. Pues el Papa dice que aquí el Santísimo Sacramento nos va a ayudar a esto porque fortalece a los débiles, incita a su imitación a todos los que se acercan a Él. Si nosotros pudiéramos imitar a Jesús en su forma de vivir, nos evitaríamos muchas lágrimas, nos evitaríamos muchos sufrimientos. Y no estoy hablando de que nos tenga que sacar del mundo para ser felices. No, podemos ser felices aquí. Jesús pudo serlo, también nosotros podemos serlo aquí. Y empezar nuestra felicidad desde aquí, no empezar desde aquí el infierno, sino empezar desde aquí la alegría del cielo. Esto es lo que nos está invitando el Señor. Dice el Papa Juan Pablo, perdón, que el Papa Pablo VI en su carta dice, a fin de que con su ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de corazón. Esa es una de las finalidades de su presencia en el Santísimo Sacramento. Fue una de las finalidades de Jesús cuando vino a este mundo, enseñarnos a ser mansos y humildes. Él lo fue, Él nos enseñó, Él es el camino, la verdad y la vida, y ahora nosotros tenemos que aprenderlo y nosotros tenemos que vivirlo. Y dice el Papa, y a buscar no las cosas propias, sino las de Dios. Fíjense cuántas cosas dice Dios en el silencio de ese pan. Cuántas cosas ilumina, refleja, fortalece, levanta, sana, protege, todo lo que va haciendo desde aquel silencio que a veces a nosotros nos hace duro, drástico, quisiéramos oír su voz y todo, pero ya ha hablado lo suficiente el Señor. Ahora tenemos que escuchar. Permítanme un momentito. Bien, continuamos. El Papa nos va a seguir diciendo, fíjense lo importante de estas palabras y la profundidad y todo. Dice, durante el día, no nomás durante los jueves, durante el día, los fieles no omitan el hacer la visita al Santísimo Sacramento, que debe estar reservado en sitio dignísimo al centro del templo, con el máximo honor en las iglesias, puesto que la visita es prueba de gratitud, signo de amor
y deber de adoración a Jesucristo nuestro Señor allí presente, ya que día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Qué hermosas palabras y qué comprometedoras para nosotros. Entonces todos los días hay que hacer una visita al Santísimo Sacramento, porque allí está reservado. Y luego fíjense las características que pone el Papa. Debe estar reservado en sitio dignísimo, con el máximo honor en las iglesias. Nosotros no le hemos presentado esa dignidad muchas veces, ¿verdad? Eso sí, las casas la gente la tienen con maderas de los más caras, de las más finas, con los adornos de quién sabe qué lugares del mundo y todo esto. Y cuando llega uno a la parroquia de ese lugar, está demasiado sencillo, apenas se levantan las cosas y todo. ¿Cómo es posible que estemos cayendo en los mismos errores del pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido de nuestros hermanos? ¿Cómo es posible que queramos repetir en nosotros la historia triste de ellos al haber alejado su corazón de Dios? Porque a Dios nadie le puede mentir. A Dios nadie le puede mentir. Y entonces dice el Papa, dice con el máximo honor en las iglesias, puesto que la visita es prueba de gratitud. Fíjense, porque muchas personas están listas para estirarle la mano a Jesús cuando tienen una necesidad. Bueno, y cuando Jesús tiene necesidad de verte, ¿qué? Él sí se tiene que aguantar. Tú sí puedes hacer lo que tú quieras, pero él sí se tiene que aguantar. No, mis hijos, tenemos que entender esto, ¿verdad? La visita al Santísimo es prueba de gratitud y te está esperando diariamente. Es signo de amor y es deber de adoración a Cristo nuestro Señor allí presentes. Dice, ya que día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, si sacamos unas cuentas, vamos a salir bien tronados con el Señor, ¿eh? Porque este, vamos ahorita vamos a ponernos a pensar, ¿verdad? Las iglesias están abiertas de 7 a 7 de la tarde aproximadamente. ¿Verdad? De 7 a 7 y ahí está, si no está expuesto en el altar el Santísimo Sacramento, está reservado en el sagrario, pero ahí está presente el Señor esperándonos de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días. Vamos a pensar, serían 12 horas diarias, 12 horas serían 84 horas. 84 horas más o menos a la semana lo que el Señor nos estaría esperando. Perdón por por la interrupción. Decíamos, ¿verdad? El Señor ahí nos está esperando en el Santísimo Sacramento del altar. Está de 7 de la mañana a 7 de la tarde los templos abiertos, entonces son 12 horas diarias las que Jesús está ahí. Aunque no esté reservado, está ahí dentro, aunque esté en el sagrario, perdón, no expuesto en la custodia, sino ahí en el sagrario. 12 horas diarias. Son 84 horas a las semanas las que Jesús nos está esperando. Fíjense nada más, 84 horas a la semana. Son 336 horas al mes. Fíjense, para los que nunca van a visitar el Santísimo Sacramento, para que sepan las horas que están debiendo. Aunque el Señor no nos pide que estemos todo ese tiempo ahí, pero por lo menos vamos a saber cuántas horas nos ha estado esperando el Señor. 336 horas al mes. ¿Cuántas horas de esas tú le has dado al Señor? 4032 horas al año. 4032 horas en un año. En 10 años, un niño de 10 años, Jesús ha estado presente en el Santísimo Sacramento, esperándolo día con día, 40.320 horas. Fíjense más, 40.320 horas. Tenemos que tener mucho cuidado entonces. Los que ya pasamos, ¿verdad? Los que están como lloviznando, que ya pasan los 40 años de edad. Fíjense, el que tuviera 40 años de edad ahorita, Jesús ha estado esperándolo 161.280 horas ahí en el sagrario.
para que nadie vaya a decir, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde? Mira cuánto tiempo te ha estado esperando en el sagrario. No puedes preguntarle, Señor, ¿dónde estabas? Él te va a preguntar a ti, ¿dónde estabas tú? Porque Él ha estado descendiendo todos los días, a los sagrarios, a las parroquias, a las manos sacerdotales, para estar con nosotros, para ser Dios con nosotros, pero nosotros no hemos sabido estar con Él. Bien, ahora vamos a pensar, fíjense, eh, ¿cuántos domingos hay en la semana? 4 domingos, a veces 5, pero vamos a tomar como base 4 domingos a la semana, que son los que nosotros vamos a la celebración eucarística. Y estábamos hablando ahorita de los que no han fallado desde que nacieron, ¿verdad? Porque Jesús viene, se presenta y nos busca. Hay celebraciones eucarísticas cada día del año desde que la persona nació. Si la mamá trae al niño, porque Jesús desciende a las manos sacerdotales y busca, nos busca desde la parroquia donde vivimos, desde el lugar donde estamos. Cerca de ahí hay una iglesia y una parroquia y desde ahí Jesús desciende a las manos sacerdotales y nos busca entre toda la gente que está ahí, entre todos los de las bancas. Entonces imagínense a un niño que acaba de cumplir un año, Jesús ya bajó del cielo 364 veces para buscarlo, para amarlo, para bendecirlo. Mientras era pequeño, le va a preguntar a la mamá dónde lo tuvo, porque Jesús viene a buscarlo. O sea que un niño que tenga 10 años, Jesús ha venido 3640 veces a buscarlo, ha descendido aquí al altar para buscarlo, se ha asomado entre las bancas a ver dónde lo encontraba. Para, para un niño o un hombre, ya una persona adulta que tenga 40 años, Jesús ha bajado 14.560 veces. 14.560 veces ha descendido. Fíjense nada más de cuánto estamos hablando. Cuántas de esas veces te he encontrado. De las 14.560 veces que ha bajado Jesús en 40 años a buscarte, los que tengan más, pues más veces, los que tengan menos, pues le pueden ir bajando, pero los demás, 14.560 veces ha bajado para buscar. Hay unos que nada más van a misa los domingos, sí, pero el domingo decíamos tiene son 4 domingos a la semana, son 16 domingos al mes, son 192 domingos al año, y imagínense alguien que tenga 40 años, son 7.680 domingos al año, en 40 años. Entonces, bueno, algo así aproximado, ¿verdad? Entonces, tenemos que irle pensando, fíjense cuántas veces Jesús ha venido a buscarnos y a buscarnos y a buscarnos y a buscarnos y no nos encuentra. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tenemos que pensarle. Hemos dejado demasiado, demasiado al Señor. Todo. Entonces, volviendo a las palabras del Papa, dice, durante el día, y esto estamos hablando de todos los días, los fieles no omitan el hacer la visita al Santísimo Sacramento, que debe estar reservado en sitio dignísimo, con el máximo honor en las iglesias, puesto que la visita es prueba de gratitud, signo de amor y deber de adoración a Cristo nuestro Señor allí presente, ya que día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros lleno de gracia y de verdad. Dentro de este contexto, la hora santa, celebrada especialmente los jueves al anochecer, adquiere esta característica profunda y extraordinaria. Es la vivencia de la última cena, Jesús con sus apóstoles, y luego compartir la oración angustiada de Jesús en el huerto de los olivos. Es no dejarlo solo en ese lugar de soledad, de oscuridad, de frío. ¿Verdad? Es el huerto de los olivos, lugar de dolor, lugar de, pues sí, ¿no? De traición. Y eso Jesús lo sigue viviendo en cada sagrario del mundo, lo sigue viviendo porque sigue siendo traicionado por nosotros, seguimos dejándolo abandonado. Dice, encontramos en las Sagradas Escrituras el dolor que Jesús le da, el que sus apóstoles se hayan quedado dormidos y no hayan podido velar con él ni siquiera una hora. Nos espera siquiera una hora. Y vean con qué dolor le dice a los apóstoles, ni siquiera una hora han podido velar conmigo.
¿A cuántos el día de su muerte el Señor les irá a decir, ni siquiera una hora pudiste velar conmigo? En tantas cosas que pasaste la noche en vela, por amor a los hijos, por amor a los vicios, por amor al baile, por amor a las diversiones, cuántas noches completas manejando, cuántas noches pasa uno en avión, en camiones, en carros, cuántas y cuántas noches, iba a decir Jesús, y no pudiste pasar ni una hora velando conmigo, ni una hora. No crean, mis hermanos, esto va a ser difícil para el día que nosotros nos encontremos delante del Señor. Pues aquí hicimos unas cuentas rapiditas, pero ustedes chequen las cuentas de acuerdo a la edad que tienen. ¿Cuántas veces Jesús ha descendido a la tierra por amor a ti, a las manos sacerdotales? ¿Cuántas horas ha pasado esperándote, ahí bajo la forma sacramental de pan en los sagrarios? ¿Cuántas comuniones debiste haber recibido y lo dejaste ahí esperando al Señor? Al que le dice Señor, porque a un Señor verdadero no se le trata de esa manera, no se le olvida, no se le arrumba por allá, sino que se le da importancia y un lugar especial en nuestra vida. Pues el Señor eso es lo que nos va a preguntar. Cada quien, ¿verdad? Saquen una pluma, pongan ahí a trabajar a los niños que ya están en primaria y en secundaria y pónganse a echar cuentas desde que naciste. ¿Cuántas veces te ha esperado el Señor? ¿Cuántos domingos le debes? Puedes sacar la cuenta. Puedes sacar la cuenta. Si se te pierde, sabe lo que al Señor no se le va a haber olvidado. ¿Por qué? Pues decía mi abuela con mucha razón. El que pega se le olvida, pero al que le pega no. Aquí el que fue ofendido es el amor de Dios. Y como fue el amor de Dios, a él pues no es como si una niña le da una cachetada a su mamá. A lo mejor a la niña se le olvida, pero a la mamá le traspasó el alma ese acto de su hija. Así también posiblemente nosotros digamos, bueno, es que no tuve tiempo, es que no pude, es que pasó esto, es que me visitaron, es que pues no me dieron ganas, etcétera. Y después de ahí pues se te olvida. Pero a Dios no, porque a Él fue la cachetada, al que te amaba fue el que le diste la cachetada esa. Pues me despido, para pasar el micrófono a mis compañeros, pero no sin antes invitarlos a que busquen la manera de ir todos los días a la presencia de Jesús sacramentado, busquen algún templo, no importa que el Señor no esté expuesto en el Santísimo, esté ahí en la custodia, sino que esté reservado, busquen la iglesia, el signo de que Jesús está presente es esa lamparita roja encendida a un lado del sagrario. Cuando la lamparita está apagada y el sagrario está abierto, es porque no está el Señor ahí. Y entonces pueden ir a buscarlo en alguna otra parroquia donde esa lamparita está encendida y quiere decir que ahí está el Señor esperándote. Ahí estaba esperándote y te dirá qué bueno que llegaste porque te amo. Pues recuerden que al final vamos a seguir recibiendo la bendición con el Santísimo. Muchísimas gracias, que desde los corazones unidos de Jesús y María extendemos la bendición para ustedes, sus familiares, todos sus amigos, las personas que ustedes amen y sobre el mundo entero. Muchas gracias. Pasamos los micrófonos a nuestros compañeros de cabina. Gracias. Dios les bendiga más.